A partir de este momento, Giselle tiene su tiempo para trabajarlo, así que bueno, adelante Giselle, bienvenida. Muy buenos días a todos. En esta breve hora vamos a exponer el desarrollo del artículo de ciclos autónomos con tareas de análisis de datos que se quiere implementar en el proceso de innovación para las pequeñas y medianas empresas. El equipo de trabajo, el equipo de trabajo está conformado por el director, el profesor José Aguilar, los codirectores Edwin Montoya y la profesora Ana María Ortega, y quienes habla, Giselle Gutiérrez. Vamos a tener una breve introducción, una explicación del marco teórico, la propuesta del modelo del proceso de innovación, cómo a ese proceso de innovación le aplicamos la metodología Midano y la desarrollamos, la reflejamos en un caso de estudio y las conclusiones de ese trabajo. En la introducción, si bien en este trabajo vamos a encontrar que el análisis de datos, ciencia de datos, va a intentar aplicarse en los procesos de innovación. Si bien esta analítica de datos ha comenzado a aplicarse y a tener un cierto grado mayor de madurez en las empresas, en la aplicación de los diferentes procesos, ¿no? Es así como el proceso de innovación se ve transformado a través de esta aplicación y cómo se empiezan a avanzar dentro de los negocios y los procesos a través de el análisis de datos, ¿no? Si bien el proceso de innovación debe diseñarse con el fin de cumplir esos requisitos que se van a aplicar o desarrollar teniendo en cuenta esta transformación digital que se lleve a cabo dentro de las organizaciones. El desarrollo de la presentación tendrá a cabo la exposición o se abordará como tal el proceso de innovación, donde definimos ciclos autónomos que de algún modo me van a permitir operar los actores que se tienen dentro de este proceso, ya sean datos, cosas, servicios. Entonces, como tal, vamos a ver esa aplicación de esa analítica de datos. También vamos a ver las técnicas y tareas que lo componen a través de la aplicación de ese ciclo autónomo en un caso de estudio y finalmente se presentarán las conclusiones y los trabajos futuros que pudiéramos desarrollar. Para el marco de este trabajo, de este artículo, trabajamos con la metodología Midano, la cual es la metodología utilizada para desarrollar aplicaciones pues, de análisis de datos que permiten definir ciclos autónomos basados en tareas de análisis de datos. Esto con el fin pues, de tratar de automatizar esas actividades que se tienen en el proceso de innovación, en el cual van a permitir de algún modo que se pueda descubrir y utilizar ese conocimiento y poder influir en ese proceso de innovación. Si bien tenemos las 3 fases, en la primera identificamos las fuentes para extraer ese conocimiento de la organización, en donde vamos a intentar realizar un proceso de ingeniería de conocimiento orientado a la empresa, a la organización como tal, en donde tratamos de identificar esos procesos o problemas a estudiar y las fases de datos. En la fase 2 tenemos cómo vamos a preparar y tratar esos datos. Si bien vamos a tener ya definido un problema específico, es necesario tener un historial de datos que nos permitan trabajar asociados a ese problema identificado, ¿no? Entonces se trata pues de identificar esos datos, realizar operaciones con esos datos con el fin de prepararlos y extraer de las diferentes fuentes y transformarlos con el fin de que se puedan utilizar en cada uno de esos ciclos autónomos. En la fase 3 desarrollamos las herramientas
del ciclo autónomo, esas tareas como tal de cada ciclo. Aquí vamos a tratar de implementar esas tareas de analítica en donde se quiere que cada una de esas tareas del ciclo generen modelos de conocimiento, por ejemplo, modelos predictivos, modelos descriptivos. Igual en esta etapa tratamos de terminar con un ciclo, con una implementación del ciclo de forma de un prototipo en el que más adelante podamos usar tecnología y llevarlo a la aplicación de un desarrollo de un sistema de software especializado. Y como final objetivo llegamos a este tipo de prototipo de ciclo autónomo. Este es un ejemplo, más no es el desarrollado, el del trabajo se presenta más adelante. El modelo de innovación propuesto, si bien a lo largo del estudio de lo que llevamos desarrollando y la revisión de la literatura, hemos visto que se han desarrollado diferentes modelos de innovación al proceso de innovación como tal. Entonces, los más importantes o los que se tuvieron en cuenta fueron el modelo TRIZ, el modelo Design Thinking y LearnStar para desarrollar o hacer la propuesta del proceso de innovación para darle continuidad pues al trabajo, ¿no? Entonces, como tal, en la gráfica izquierda vemos la propuesta del proceso de innovación en donde se definen 4 macroprocesos: análisis del problema, ideación, experimentación y por último, comercialización. Cada una de esos macroprocesos a su vez tienen subprocesos. En el análisis del problema vamos a buscar identificar y definir ese problema. Se especifican como tal las necesidades, donde se define una lista de requerimientos para definir el problema. En la fase de ideación definimos los conceptos a desarrollar, generación de muchas ideas en sus procesos, evaluación de las ideas, selección de las 3 mejores ideas y elegir la mejor idea, la que tal vez va a resolver de una manera más óptima el problema. En la tercera fase tenemos experimentación. En este paso vamos a generar tal vez una versión palpable, aunque no exacta, del producto mínimo viable que se quiere proponer. Entonces tenemos los subprocesos de prototipo, prueba piloto y escalamiento. En el último macroproceso, el proceso de innovación, tenemos la fase de comercialización, donde a su vez están los subprocesos de lanzamiento, medición de resultados, ciclo de aprendizaje y difusión interna. Si bien en nuestro modelo el proceso de innovación tiene 4 procesos, como tal vez cada uno los tiene, ay, se me pasó, donde tenemos análisis del problema, ideación, hay experimentación y comercialización, hay unas diferencias marcadas entre los otros modelos, ¿no? Entonces tenemos acá en la gráfica a la derecha la terminología, como usar conceptos similares en el modelo Lean Star es diferente contra el modelo Lean Design Thinking, en donde Design Thinking habla de un prototipo, mientras que Lean Star habla de un producto mínimo viable. Y nuestro modelo habla de un proceso de experimentación que tiene las 3 subprocesos: prototipo y prueba piloto. En el punto de partida como tal para cada uno de esos procesos, en el modelo Lean Star comienza con una idea, la cual debe ser validada y pues esta debe variar mucho antes de llegar al mercado. En Design Thinking, el punto de inicio es un desafío, un problema, una necesidad, más no una idea. En nuestro modelo, el punto de partida es el proceso de
análisis del problema. Esto es la especificación de las necesidades de un problema identificado. Las fases como tal son diferentes en cada modelo. Entonces, en Lean Start tienen 4 fases, mientras que nuestro modelo tiene 4 fases, pero algunas de las fases del modelo Lean Start están incluidas dentro de nuestras fases. Es similar para el resto de la metodología, pero lo más importante es tenerlas en cuenta las contribuciones que va a tener nuestro enfoque o nuestro modelo como tal, donde cada una de las fases del modelo se quiere que sea autónoma y de ahí pueda gestionarse. Podemos definir los ciclos autónomos de las tareas de análisis de datos. Luego, para cada una de esas fases, se pretende que en futuros trabajos se puedan alcanzar esos objetivos de forma automática en cada una de las fases, dado que se puedan utilizar datos del proceso de innovación y se puedan aplicar técnicas de inteligencia artificial para su análisis. Acá en la siguiente diapositiva tenemos cómo caracterizamos el proceso de innovación y lo desarrollamos aplicando la metodología Midano. Para la selección de los procesos se utilizaron esta tabla a la izquierda, tabla de priorización, donde se definen los subprocesos, se le definen una nomenclatura con el fin de priorizar los procesos que vamos a desarrollar y aplicarles o a desarrollarles el ciclo autónomo. Debimos definir unos criterios a considerar, esto con el fin de poder evaluar los procesos, que es la tabla a la derecha, en donde definimos esas métricas de evaluación. Entonces, ese rango de valores como tal va a poder establecer de una forma o le da el nivel de importancia que se cumple el criterio dentro del proceso, teniendo como peso de ponderación que el proceso no es importante el valor 1 y sí es muy importante el valor 5. Entonces, para la priorización, utilizamos cada uno de los criterios definidos a evaluar en cada uno de los procesos que se mencionaron atrás en la lista de subprocesos del proceso de innovación. Entonces, para la construcción de esta tabla, se utilizaron los criterios de evaluación teniendo en cuenta la relevancia que tiene el proceso de innovación para la organización, la realización de análisis como tal. Se usaron 10 expertos en el sector de la moda, innovación, profesores de investigación, quienes participaron calificando cada uno de esos criterios a evaluar en el instrumento, con el fin de obtener pues estos resultados finales. Estos procesos se les conmutó cada una de las respuestas de los expertos, los resultados los podemos visualizar ahí. Entonces, con esa puntuación que obtuvo cada proceso, definición del problema, especificación de necesidades, identificación de requisitos. Al final, cada subproceso tuvo una puntuación. Luego, este resultado nos va a permitir tomar o priorizar los procesos a los cuales les vamos a desarrollar y aplicar ciclos autónomos, entonces, de necesidad y medición de resultados. Fueron los 3 procesos priorizados. Entonces aquí lo vemos en esta tabla a la izquierda, definición del problema con 312, especificación de necesidades con 303 y medición de resultados con 306. Fueron los procesos priorizados. Teniendo esta priorización,
lo que buscamos ahora entonces es aplicar o desarrollar ese ciclo autónomo donde vamos a definir ese ciclo en el proceso de innovación. Definimos un conjunto de tareas. El único objetivo que vamos a buscar pues es mejorar ese proceso, el ciclo para el proceso de innovación definido así 000, donde tenemos los tres procesos principales: definición del problema ASIP 001, especificación de necesidades ASIP 002 y medición de resultados ASIP 003. Así XXX porque podemos definir ciclos autónomos también para los demás subprocesos del proceso de definición del problema que se quiere para la definición del problema en el proceso de innovación. El objetivo de ese ciclo de innovación a partir de la información y el contexto actual. En el ASIP 002 vamos a especificar las necesidades. Ese ciclo se encargaría de obtener información útil para predecir necesidades y el objetivo es como tal intentar identificar y caracterizar esos requerimientos, un problema en un proceso de innovación. Este ciclo tal vez también seleccionaría las necesidades y requisitos más importantes a tener en cuenta. La CIP 003, medición de resultados, en este ciclo es el encargado pues de evaluar la calidad del valor de la métrica. Entonces, como tal, este ciclo debería ser capaz de intentar definir una estrategia, definir una unidad métrica y verificar si la recolección de datos para evaluar la calidad de la métrica cumple con los indicadores que tal vez se definan. En este ciclo, en este trabajo, desarrollamos la CIP 001, el proceso que fue el que tuvo el mayor puntaje en el proceso de priorización. Entonces, como tal, este ciclo autónomo de definición de problema propone como tal un conjunto de tareas de análisis de datos, el es poder obtener información útil para poder definir los actores del proceso en el momento puedan tomar decisiones utilizando bases de conocimiento para definir esos problemas a nivel del cliente en el proceso de innovación. En general, el proceso de innovación con la definición del problema se van a requerir un conjunto de tareas de análisis de datos para intentar definir ese problema. Entonces, vamos a intentar utilizar tareas de análisis de datos y poder realizar un análisis de minería de datos, de semántica de la información, con el objetivo pues de determinar y alcanzar cada resultado para cada una de esas tareas, ¿no? Entonces, en esta tabla vemos cómo tenemos la descripción de manera general para cada una de las tareas de este ciclo autónomo, ¿no? Entonces, en ese ciclo autónomo se definen 6 tareas. La primera tarea es el qué, en donde vamos a identificar el problema, como tal es el primer paso de ese ciclo autónomo a través de los datos. Por tener unos ejemplos, podrían ser controles de calidad, las quejas de los clientes, las actividades de vigilancia competitiva. Como tal, en esta tarea se quiere responder y definir ese problema, esos límites del problema. Entonces, aquí vamos a utilizar un modelo descriptivo en donde
Vamos a utilizar como fuente de datos los estudios de mercado, las opiniones de los clientes, bases de datos internas, las redes sociales, Facebook, Instagram, encuestas de satisfacción para identificar problemas. Y vamos a identificar problemas como tal. En la tarea del 2, vamos a tratar de identificar quién es el afectado por el problema. Entonces aquí es tratar de definir quiénes son las personas que van a ser afectadas por ese problema, es decir, grupos, organizaciones, clientes, usuarios principales, a quiénes, y además de nuestros usuarios primarios, secundarios, a quiénes podríamos afectar. Entonces vamos a ver tal vez una segmentación de los clientes. En la tarea 3, el cuándo. Vamos a identificar cuándo ocurre ese problema, cuándo es necesario repararlo. Se intenta predecir cuándo el problema ocurre, antes de realizar una compra o después de realizar una compra, como por ejemplo, más adelante se ve eso reflejado en la aplicación del estudio de caso. En la tarea 4 tenemos el dónde, es tratar de identificar dónde va a ocurrir el problema, predecir dónde ocurre, dependiendo ese dónde puede ser a través de una perspectiva de nivel del cliente o a nivel interno de la organización. En la tarea 5 vamos a identificar el impacto del problema. Aquí tal vez identifiquemos por qué es importante darle una solución a ese problema. Para ello se busca que le demos respuesta a preguntas como qué impacto tiene en el negocio que suceda ese problema. Definimos una valoración de riesgo a la hora de predecir ese impacto en el problema. En la tarea 6, la declaración o definición del problema. Entonces, como tal, esta tarea tiene el objetivo de declarar el enunciado del problema. Para este, pues, se utilizará PLN de acuerdo con el uso de las palabras claves que identificarán la definición de la narrativa de ese problema. En la siguiente figura tenemos el modelo de datos en donde incluimos esas diferentes fuentes de bases de datos, estudios de mercado, opinión del cliente, redes sociales, comentarios de Facebook, Instagram, encuestas de satisfacción. Los datos como tal se incluyen una dimensión diferente en ese modelo de datos según las características. Entonces tenemos definido la tabla clientes, la cual almacenará pues la información de los clientes, edad, sexo, civil, estado, ocupación, ingresos. Los estudios de mercado almacenarán los datos de los estudios de mercado como objetivos, hipótesis, tipos de investigación, análisis, conclusiones. Las encuestas almacenarán pues los datos de las encuestas, cada uno de esos tipos de encuestas que se pueden tener en el estudio de mercado. Encuestas de satisfacción del producto, almacenará datos de calificación, de satisfacción de un producto, resultado de una encuesta que tal vez responda a preguntas como qué es lo que más le gustó, qué cambios pueden existir para que se mejoren las características de los productos, qué le gustaría de otros productos, qué cambiaría de esos productos. La encuesta de moda, el conjunto de consumo, donde van a almacenar datos de la moda, los datos que tal como se tienen en esa encuesta van a responder a preguntas de frecuencia de compra, de la ropa, los motivos de la compra, la cantidad, las tallas, el color preferido, la marca, los patrones y el seguimiento pues de las tendencias de la moda. Las encuestas de precio, donde tal vez almacenarán datos que permitan ver la sensibilidad que se tiene al precio de ciertos productos, si pagaría más o menos para obtener ese producto,
qué precio es el razonable para tener una buena calidad de un producto, la experiencia de calidad, considerando características basadas en calidad, teniendo en cuenta ese precio, esa confianza de la marca. Aquí en la siguiente lámina tenemos el caso de estudio en esta aplicación de este ciclo autónomo para definición del problema. Entonces, este es el contexto como tal de instanciación de ese ciclo. En este caso, vamos a utilizar la tienda Ramara Jeans, en donde es una tienda que se encuentra ubicada pues en el barrio San Miguel, en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Esta tienda se dedica a la fabricación, venta y comercialización de todo tipo de jeans, pantalones, short, faldas, capri, y su objetivo como tal pues es brindar el mejor servicio de calidad en los productos que ofrece, convirtiéndose tal vez en un líder del mercado en producción de prendas cómodas y versátiles con precios competitivos. Aquí en la ejecución de la aplicación de instanciación de este ciclo, entonces en esta primera tarea, en el primer subproceso de definición del problema como tal, el primer paso pues es definir ese problema. Entonces, la primera tarea de ese ciclo autónomo es identificar ese problema. A través de un modelo descriptivo se intentarán agrupar o definir problemas potenciales de los clientes. En la tabla anterior tenemos qué problemas se podrían identificar. Entonces, tiempos de espera o de entregar prolongados, no recomendarían la marca, retorno o devolución del producto, baja calidad del producto, abandono de la compra. Esto teniendo en cuenta los datos que se tienen, comportamientos en la web, características de los datos o las quejas de los clientes, y se podrán crear grupos de respuestas en los que podemos inferir que serían uno de los posibles problemas a identificar con la data existente. Este responde a la primera tarea del ciclo, que es el qué. En la segunda tarea del ciclo autónomo teníamos que íbamos a identificar a quién era el afectado por ese problema, ¿no? Entonces, esta segunda tarea debería utilizar la información que se recopiló en el paso anterior. Aquí vamos a identificar esa persona que se ve afectada por el problema. En este caso, pues las personas podrían ser un cliente que va a realizar una compra en línea, o alguien que expresa una opinión negativa en las redes sociales por alguna razón, que no le gustó el producto o no encontró lo que buscaban. Entonces, viendo ese gráfico, podemos ver tres grupos, tres clústeres de clientes. En este caso, ellos están bien diferenciados, en donde los clientes de color fucsia son los clientes leales, los clientes verdes, el clúster 2, son los clientes impulsivos. Sin embargo, en los clientes 3, que son los rojos, se encuentran en algunos momentos superpuestos dentro del clúster 2, pero este clúster 3 corresponde a esos clientes que compran por necesidad. El objetivo es como tal definir pues una segmentación de clientes en esta tarea. En la tarea 3 vamos a identificar cuándo ocurre el problema. En este caso, el problema que se identificó en la tarea anterior puede ocurrir antes de la compra con algún daño de la prenda, o puede ocurrir después de una compra. Entonces, tenemos la tabla del problema, en donde un ejemplo puede ser que la prenda se vea muy pequeña o muy grande. Entonces, cuando entregan la prenda, tienen que devolver el producto. Entonces, como tal, cada uno de esos problemas deberíamos ser capaces de
identificar si ocurren el problema ocurre antes de realizar la compra, ocurre después de realizar la compra, ¿no? Entonces el problema de tiempos de entrega prolongada ocurre después de la compra, por eso tiene calificación o puntuación 1. No recomendaría la marca, ocurre antes de realizar la compra. Devolución del producto ocurre después de realizar la compra, tiene calificación 1. Baja calidad del producto ocurre después de realizar la compra. Y abandono de la compra tiene calificación 0 porque ocurre antes de realizar la compra. En esta cuarta tarea vamos a identificar dónde ocurre el problema, dónde ocurre el problema. Entonces, en esta tarea es muy importante identificar el contexto del problema. Entonces, para ello vamos a tener una perspectiva externa, que es la del cliente, y una perspectiva interna, que es a nivel de la organización, dentro de la organización. Entonces, en esta tabla vemos cómo cada uno de esos problemas se predice a nivel de qué perspectiva ocurre, si a nivel de cliente o si a nivel de organización. Entonces, los tiempos de entrega, ¿dónde ocurren? A nivel de la organización. Para nivel de la organización, la calificación sería 1. Entonces, el problema 4, baja calidad del producto, también ocurre a nivel de la organización. No recomendarían la marca o el retorno del producto o el abandono de la compra, ocurriría a nivel del cliente. Entonces la calificación es 0. En la siguiente tarea vamos a intentar predecir el impacto de cada uno de esos problemas. Entonces el valor de riesgo bajo tiene una calificación 0, riesgo medio va a tener una calificación medio, y el riesgo con calificación 3 va a ser alto. Aquí se va a intentar predecir el riesgo de que ocurra ese problema. Entonces se evaluará el impacto que tienen cada una de esas partes interesadas donde ocurre el problema. En la sexta tarea vamos a intentar definir el problema. Aquí el objetivo pues es realizar un planteamiento del problema teniendo en cuenta los resultados de cada una de las tareas anteriores. También esta tarea utilizaremos PLN, la cual nos van a permitir comprender, interpretar y manipular un poco ese lenguaje que se ve reflejado en los datos de los reviews, los Twitter, los comentarios de las diferentes redes sociales, y vamos a entender los sentimientos que expresan a través de esos mensajes que dejan. Entonces, como tal, se tienen los twitters en esta corrida o caso de estudio, y se identificarán aquellos twitters que son positivos y negativos. Entonces se agrega la última columna donde se tiene esa clasificación. A esto lo llamaremos pues el problema. Si el tweet es positivo, podría ser una felicitación, pero si el tweet es negativo, entonces podría ser una queja o la presencia de algún problema. Entonces, para esta tarea se le dará prioridad y analizar los twitters que tengan puntuación negativa. Entonces, lógicamente, dentro de esta tarea va a ser necesario realizar tareas de procesamiento, analizar el texto, eliminar las palabras vacías, limpiar los caracteres, hacer la memorización. En nuestro caso, pues descubrimos que si hay tweets que contienen URLs, debemos eliminarlas, reemplazar los emoticones por palabras y darle sentido. Podemos reemplazar caritas sonrientes por palabras de smile face. También debemos eliminar
otros caracteres, puntos suspensivos, espacios extras, números y caracteres especiales. También es importante analizar como tal en esta tarea la repetición de las palabras, los tweets, quizás aquellas con mayor frecuencia serán las palabras claves a analizar en el contexto. Es necesario poder entender y comprender cada una de esas palabras. Pueden ser sustantivos, sustantivos propios, preposiciones, verbos, tratar de identificar y analizar ese texto en algún momento, pues generar la definición del problema con esas palabras. En este caso, el problema generado que nos deja fue los tiempos de entrega que están muy retrasados. Continuamos con la previos trabajos. Se definieron en esta sección unos criterios que van a permitir hacer la comparación del trabajo que se propone contra los trabajos previos de investigación. En el criterio 1 tenemos la automatización del todo el proceso de innovación. En el proceso de definición del problema, el criterio 2, en el proceso de innovación, se utilizan diferentes técnicas de minería de datos. En el criterio 3, el problema se analiza desde la perspectiva del cliente y dentro de la organización. Y en el criterio 4, si se tiene en cuenta el riesgo de que ocurra un problema. Aquí hacemos la comparativa de cada uno de esos trabajos, artículos relacionados. Si bien todos los artículos no cumplieron con los criterios que se definen, en el criterio 1, nuestra investigación o nuestro trabajo va a permitir que mediante la definición de esos ciclos autónomos se pueda automatizar de todo el proceso de innovación. Se pueda automatizar todo el proceso de innovación, si bien vamos a utilizar sistemas agentes, multiagentes para modelar todo ese proceso, específicamente en ese subproceso de definición del problema. En el criterio 2, el trabajo 26 trabajó sobre el trabajo 18 y 20 trabajaron en la innovación basada en la minería de datos, donde se ven reflejados su calificación positiva, donde muestran la toma de decisiones autónomas basadas en datos. Nosotros proponemos desarrollar este problema o desarrollar esta propuesta que se permita una definición del problema utilizando datos extraídos a través de estudios de mercado, opiniones de clientes y por lo tanto en este trabajo vamos a poder aplicar técnicas de minería de datos. Para el criterio 3, el problema se analiza desde la perspectiva del cliente y dentro de la organización. Como trabajo intentamos abordar ese proceso, esos problemas que se generen y clasificarlos. En el criterio 3 aplicaron el trabajo 19, 24 y 26. En el 19 definían ciclos donde podían crear y mantener una optimización, una configuración de esos procesos en los procesos de fabricación. En el 24 probaron un modelo como tal de procesos con innovación organizativa y de marketing. Y en el 26, que tiene puntuación positiva, investigaron los parámetros de diseño del problema en el proceso, obteniendo un resultado de fabricación inteligente. Finalmente, el criterio 4, que era el riesgo de que ocurra un problema, es aquí donde esta propuesta
cumple con el criterio para evaluar el impacto que si se tiene de un problema dentro de una pequeña o mediana empresa a través de la predicción de riesgo medio, bajo o alto, si se presenta. Algunas conclusiones de este trabajo. Estamos como tal enfocados pues en tratar de brindar una solución para el proceso de innovación a través de la definición de los ciclos autónomos en tarea con análisis de datos en las pequeñas y medianas empresas. En este trabajo se puede aplicar ese concepto de ciclo autónomo para futuros trabajos. Tal vez es necesario orientar este trabajo e intentar implementar este framework en un escenario real con el fin de simular esa situación del entorno que nos va a permitir pues verificar las funcionalidades de nuestra solución, ¿no? Intentamos pues tal vez crear y desarrollar el sistema y aplicar técnicas de inteligencia artificial en ese primer paso del proceso de innovación. Finalmente, pues este trabajo podría aplicar algunas técnicas de minería de datos, como el servicio y las tareas de minería de procesos, utilizando ese conjunto de datos identificados en otros subprocesos del proceso de innovación. Otro trabajo importante sería que pudiéramos definir ciclos autónomos específicos para los otros procesos y optimizar el proceso completo de innovación. Gracias por estar ahí, escuchar, y entramos a la fase pues de preguntas y de dudas. Gracias, Giselle. De aquí en adelante se abre el espacio para comentarios, para dudas. Tenemos 15 minutos para esta actividad. Los invitamos entonces a que emitan sus comentarios. Adelante. Hola Giselle, buenos días. Buenos días. Gracias por la presentación. Me gustaría saber cómo conciben el concepto de innovación y proceso de innovación, puesto que esto es como el core de su propuesta en términos de solución al proceso de innovación. O sea, cuál es el problema que hay allí desde cómo lo conciben. Bueno, si bien el proceso de innovación está definido por una serie de pasos para tratar de identificar problemas de innovación, en nuestro trabajo vamos a tratar de, en el primer paso, identificar ese problema de innovación que se presenta dentro de la organización, ¿no? Entonces, como tal, vamos a llevar o a lograr identificar problemas a nivel de cliente y tal vez podamos generar alertas a la organización en esa fase de nivel de cliente, que podría cambiar la organización o qué oportunidad hay para ofrecer por parte de la organización para mejorar algún proceso que permita obtener una calificación positiva por parte del cliente, ¿no? O tratar de identificar a través de esos problemas qué oportunidades pudiera tener la organización para dar soluciones a ese problema y generar algún cambio dentro de la organización. Ok, muchas gracias. Y la segunda y última pregunta es con respecto al tema de automatización. O sea, queremos de alguna manera automatizar parte o totalmente el proceso de innovación, pero me queda la duda es con respecto a aspectos como de creatividad, o sea, donde intervienen algunos elementos de la innovación, o sea, van hacia allá también, por ejemplo, a sugerir en algún momento
algún cambio, algo que se pueda cambiar, que se pueda mejorar. El tema de la creatividad, o sea, como si la innovación está muy ligada con aspectos humanos de proponer, ¿eso lo están considerando o solo es como usted lo describió ahorita? Si bien, pues el proceso creativo que le da la participación de las personas en las diferentes fases del proceso de innovación. Nosotros estamos viendo cómo a través de la data que hay, tratamos de aplicar ese proceso de innovación. Entonces, aquí prácticamente vamos a intentar automatizar el proceso de innovación y tratar de desarrollarlo a través de la data que encontremos. Entonces, vamos a hacer análisis tal vez de la interacción de los clientes que tengan con las diferentes redes sociales. Tomamos, como lo vimos en la propuesta, los comentarios, las respuestas de las diferentes encuestas, y es a través del análisis de datos, de esas fuentes de datos que tengamos, intentamos desarrollar el proceso de innovación. Si bien el objetivo pudiera ser todos los subprocesos que conforman el proceso de innovación, pero si bien lo vimos en la exposición, realizamos una priorización de los procesos y con el fin, pues, de afinar y tomar aquellos que tuvieran mayor puntuación, y inicialmente a esos procesos es intentarles aplicar técnicas de minería de datos. Entonces, la fuente se nos vuelven en los datos, más no el proceso creativo que tendrían las personas como tal, sino las opiniones que tal vez dejaron en las diferentes fuentes de datos. Ok, muchas gracias. Bueno, gracias. Adelante, Gabriela. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí. Bueno, buenos días, saludos desde Costa Rica, que aquí es muy temprano. Me gusta tu enfoque. Creo que está muy bien estructurado en términos de tratar de identificar problemas, que es una de las etapas del proceso de innovación. Y esa etapa sí tiene sentido basarla en opiniones que yo llamo del pasado. Sin embargo, el proceso de innovación implica mucha proyección a tratar de cambiar la realidad. ¿Cómo es que podés, a través de minería de datos o de tu técnica, cambiar la realidad hacia el futuro? Es decir, los procesos de innovación llevan un proceso de creatividad. ¿Cómo es que esta metodología apoya ese proceso de creatividad? A ver, sí. Gracias, Gabriela, por la pregunta. Si bien ese proceso de innovación, en ese proceso está inmerso el proceso creativo de las personas en la participación del desarrollo de la innovación, nuestra creatividad se verá reflejada en la forma en cómo logremos identificar ese problema, ¿no? Si bien en la última fase, por dar un ejemplo, obtenemos la data de los Twitter, de los comentarios de Facebook, y no solo es identificar si esta opinión o este comentario es positivo o negativo, es tratar de hacer un análisis de esas palabras y tal vez lograr clasificar a una tipología de problema pudiéramos inferir. Teniendo identificado eso, tal vez le pudiéramos sugerir a la organización qué hacer para mejorar esos problemas. Lo creativo lo veo desde esa parte a nivel sistémico, ¿no? Porque como tal no va a existir la interacción de las personas, sino se va a utilizar esa
fuente de datos que ellos dejan en las diferentes redes sociales o en las encuestas. Entonces es a partir de la data tratar de hacer ese proceso que ellos hacen, ya sea por sus ideas, ya sea por consultas, por focus groups. Nosotros lo vamos a intentar hacer es a partir de los datos que existen. Muchas gracias. Y la segunda pregunta es, en tu caso de estudio, que trabajaste con una tienda concreta, ¿hubo alguna evaluación por parte de los dueños o la junta directiva o el gerente de la empresa con respecto a tu metodología? A ellos se les propuso, se les explicó como tal qué es lo que venimos desarrollando en este artículo de posicionamiento, en donde se define el ciclo autónomo y se trata de mostrarles las diferentes tareas que vamos a intentar ejecutar. Aquí simulamos el proceso y un trabajo futuro es la aplicación en los casos de estudio o en las organizaciones que nos permitan llevar a cabo la ejecución e implementación de este ciclo autónomo para desarrollar la tarea. Muchísimas gracias. Que tengas un buen resto del día. Bueno, gracias. Bueno, nos queda chance para una o dos preguntas más, así que adelante. Mientras alguien se anima, hay una combinación de diferentes fuentes de datos. Uno de la organización a partir de encuestas, otro de las redes sociales. Pero la pregunta sería, ¿qué otras fuentes tú crees que nos podrían ayudar para este ciclo autónomo de definición del problema? Además de las redes sociales, de encuestas, donde uno va directo al público, ¿habría alguna información dentro de la organización que sería vital utilizar? Tal vez al interior de la organización pudiéramos utilizar datos si la empresa recolecta de tiempos de entrega, de tiempos de fabricación, prendas con algún desperfecto de un lote de producción, el porcentaje de prendas que salen con algún desperfecto. Tal vez a nivel interno pudiéramos obtener más datos que en algún momento nos servirían de fuente para identificar problemas a nivel de la organización. Bueno, perfecto. Bueno, sigue abierto una última pregunta y si no hay más preguntas, pues lo estaríamos dejando hasta acá hoy. Ignacio está levantando la mano. Dale, Ignacio, que no te está viendo. Gracias, Gabriela. Era una curiosidad. En algún momento usted mencionó que iban a identificar si los tweets eran positivos o negativos. La pregunta es si han explorado un poco esa área. Yo no conozco mucho, pero de investigación de otros compañeros aquí en la Universidad de Costa Rica, veo que ese es un trabajo de por sí ya difícil, digamos, muy grandote. Entonces, si han explorado cómo lo van a hacer, si van a usar algoritmos particulares, si van a seguir técnicas de alguien, si ya han explorado un poco ese tema. Bueno, eso del área de ciencia de datos, realmente existen algoritmos que me permiten identificar si ciertas palabras me determinan lo positivo o lo negativo del comentario o clasifican el sentimiento de ese escrito. Entonces son librerías que se usan de Python para aplicar el procesamiento del lenguaje natural. También hay librerías que me permiten identificar dentro del texto escrito si una palabra es un verbo, si una palabra es un sustantivo. Cuando yo hago tokenización, puedo eliminar esas palabras
vacías. A esta palabra vacía le llamamos a los artículos, a las palabras concatenadoras de las frases. Como tal, dentro del lenguaje el procesamiento del lenguaje natural, hay herramientas, en este caso, librerías que nos permiten hacer esa tarea. Al final, el análisis de las palabras más repetidas, los verbos, los sustantivos, ese análisis de esos resultados que se tengan, sí ya va a ser más propio del investigador, pero sí hay herramientas, librerías que se pueden utilizar para llevar a cabo el procesamiento de este lenguaje natural en esos tweets y en esos comentarios que se tengan. O sea, de cero no vamos a partir porque contamos con herramientas que nos permitan, y la literatura en este campo ha avanzado muchísimo. Muy bien, gracias. Bueno, gracias por su pregunta. Bueno, en orden de mantener el tiempo del seminario, cumpliendo la hora, y en principio, viendo que no hay más manos levantadas, vamos a dar por cerrado el seminario de hoy y los invitamos al próximo seminario de la semana que viene. Así que les agradecemos su tiempo. Acuérdense que estos seminarios quedan grabados para el que los quiera después revisar y, por supuesto, después poder intercambiar directamente en este caso, con Giselle, y, ¿por qué no?, también abrir espacios de posibles futuras colaboraciones. Así que, bueno, sin más, muy buenos días para todos y hasta la semana que viene. Bueno, gracias a todos por la participación en el seminario.